Ajonjolí de todos los moles. Bueno, el presidente siempre ha dicho que ha dependido del pueblo y eso también le permite llevar a cabo una agenda de transformación, porque si le debiera la vida en términos políticos al PRI, por ejemplo, tendría que pactar con los priistas, en el caso de los panistas lo mismo. Entonces, este día recuerda una entrevista que le dio a Ciro Gómez Leiva, en donde el periodista le insistía en los tiempos del desafuero que tenía que negociar con el PRI para él seguir como jefe de gobierno. Entonces, no quiso negociar, por supuesto, y ya sabemos que el resultado sería que le iban a quitar el fuero, porque había una instrucción presidencial de Vicente Fox de pues descarrilar a quien era una amenaza para ellos porque era el favorito en las encuestas, ¿no? Entonces había una intencionalidad, pero no ha cedido, y esto nos habla de un hombre congruente, no ha cedido ante la política tradicional, porque la política tradicional le hubiera indicado, pues negocia, ¿no? Da ciertas una sesión, ¿no? O sea, cede algo para que ellos estén contentos contigo y te dejen seguir siendo, ¿no? Exacto, y un poco todo este recuerdo que hace el presidente el día de hoy surge de la inquietud y el cuestionamiento por parte de un reportero que dice, frente a esta batalla o guerra declarada, digamos, del Poder Judicial a esta administración, al Ejecutivo de esta administración, ¿no teme el presidente que de pronto vayan a querer intervenir en la elección? ¿No? O sea, como situaciones que ya hemos visto. Y el presidente dice, pues en realidad, desde ese momento, en aquella ocasión, dieron por muerto, digamos, este movimiento que estaba hecho gobierno y que representaba una transformación frente a lo que en aquel momento fue la alianza del Poder Judicial. Hablabas del gobierno de Vicente Fox y estamos hablando del panismo, pero también la alianza con el PRI en el Congreso. Entonces tenías Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial, todos coludidos para impedir que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador llegara en ese momento a ser candidato para la presidencia de la República. Estamos hablando de 2004, 2005, todo este proceso. Entonces, por eso lo recuerda un poco también este momento con Ciro Gómez Leiva, para mostrar cómo de verdad lo daban por muerto, y en los medios de comunicación esto queda patente. Vamos a ver un fragmento de esto. Yo no estoy en manos del PRI. Yo estoy en manos de la gente. No, Andrés Manuel. No, Andrés Manuel. No. Porque si te quitan el fuero, a ver, ¿qué significa estar en manos de la gente? No. Si te quitan el fuero, ¿qué vas a decir? ¿La gente me apoya y te quedas? No, pero te voy a decir una cosa, la gente me eligió. ¿De acuerdo? O sea, y en una democracia, el pueblo es el que pone y el pueblo es el que quita. No, o sea, Manuel, claro. No, Andrés Manuel. ¿Cómo no? ¿Y entonces el juicio de desafuero? No, pero por eso, si es un juicio ¿Sí? Injusto, ¿Qué va a pasar? sí, yo tengo derecho a la legítima defensa. ¿Cómo? Yo tengo que hacer valer, ¿sí?, mis razones. Y lo que quieren es atajarnos con miras al 2006. ¿Y sabes por qué? Porque le tienen mucho miedo a un proyecto alternativo de nación. Porque no quieren que salga adelante un proyecto que garantice más justicia, que garantice mejores condiciones de vida para la mayoría de la gente. Manuel, ahora, concretamente entendemos lo de la movilización, vemos las encuestas, las presentamos aquí, sales muy bien. Por ahí has venido perdiendo puntos, pero sales muy bien. A ver. Pero sí, la Suprema Corte de Justicia, la PGR y luego la Cámara de Diputados, los tres poderes. Andrés Manuel López Obrador pierde su fuero, se va a someter contra la justicia. se cometería Son una los tres poderes. gran injusticia. No le hace. Bueno, son los tres poderes. No le hace, pero estarían actuando de manera mafiosa. Yo nunca he luchado por cargos públicos. Yo lucho por principios y lucho por ideales. Y por eso soy de esta manera. Por eso me gusta defender mi manera de pensar y mi forma de ser. No sé qué me va a deparar el destino. Lo que te va a deparar en el corto plazo es un proceso para ver si pierdes el fuero. Vamos a esperarnos, no nos adelantemos. O sea, si no sucede nada extraordinario, lo que sí te quiero decir es que pase lo que pase, sí, sea o no sea candidato, me permitan o no me lo permitan, ¿sí? De todas maneras yo voy a estar luchando por un proyecto de cambio verdadero en el país. Pero ¿no te parece pueden ser muy cuestionables? Aquí hemos visto. ¿No te parece una infamia? ¿No te parece una cosa canallesca? ¿No te parece que también en este caso
Sí, porque si me lo hacen a mí, después se lo van a hacer a ti, se lo van a hacer a cualquiera. Puede ser. Sí, porque es un asunto de la libertad. La realidad es que el proceso sigue en marcha. La realidad- Y te va a alcanzar, y que te va a alcanzar, No. y te va a alcanzar pronto Pues el proceso. Qué lamentable sería para el país. Ahora, la historia le dio la razón al presidente López Obrador cuando él dice, estoy en manos de la gente. Bueno, 30 millones de votos después. Está muy claro que siempre estuvo en manos de la gente López Obrador y que él apostó precisamente a eso, ¿no? A ser alguien consecuente en sus principios y después lo demás fue llegando solo, ¿no? En 2006 sí le hicieron el fraude electoral, 2012 compraron la presidencia y en 2018 simplemente siendo congruente, porque le tocó picar piedra, seguir recorriendo el país, pues ahora sí se comprobó que el pueblo fue el que despertó y no tuvo que negociar su libertad política, su continuidad en el régimen. Si hubiera negociado, pues hoy en día sería otro más de los que ya nos gobernaron, ¿no? Eso fue lo que marcó la diferencia. Sí, sí, sí. Me quedé pensando, es que sí es muy impresionante en el video ver cómo es la misma persona de hace veintitantos años, exactamente las mismas convicciones, la misma forma de conducirse, a lo mejor hablando un poco más rápido. Eso sí. Pero lo que también llama la atención es esta manera, sí lo tengo que decir, de Ciro Gómez Leiva, como de escindir. Andrés Manuel está hablando, López Obrador está hablando de una cosa que es una tragedia para la nación, para la democracia, no para él. Y Ciro Gómez Leiva está hablando de algo que lo va a alcanzar a él, a López Obrador, no a los demás, con una naturalidad como si no verdaderamente se estuviera violando todas las leyes y las reglas y también, o sea, las reglas de convivencia democrática. Es impresionante lo que en ese momento de pronto también pasó de normalizar que eso estaba sucediendo. Por supuesto no lo normalizó la gente porque tampoco no son los 30 millones de votos de después. Desde ese momento pues no se pudo desaforar, o bueno, sí se pudo desaforar, pero luego se tuvo que echar para atrás todo este proceso que vaya que tenía una carga de poder. Entonces, bueno, el Poder Judicial fue un factor fundamental en ese entonces de agravio, de ataque a una autoridad electa democráticamente, y ese Poder Judicial que actuó con Mariano Azuela en Los Pinos, recibiendo instrucciones de Fox para proceder en contra de López Obrador, pues ese Poder Judicial ha cambiado muy poco en lo que hace a esa vinculación con la oligarquía. Hoy en día no está sometido al presidente, sigue siendo un poder sometido a los intereses de quienes pues se robaron lo que pudieron en el régimen neoliberal, ¿no? Y desde ese momento, desde aquellos años, ya Andrés Manuel López Obrador lo identificaba, el rol que jugaba también el Poder Judicial en algo que de pronto más bien se situaba, digamos, en el sentido común, como una cosa entre el PRI y el PAN. A nivel del Congreso y a nivel del Poder Ejecutivo, el hoy presidente desde entonces, veía al Poder Judicial con toda su complicidad, pero también dice, es algo que quedó como en la oscuridad, ¿no? O sea, como que deliberadamente no se sabía, no se daba a conocer, no se hablaba de eso. En cambio, sí, dice, habían y hay muchas campañas para desacreditar al Poder Ejecutivo, para desacreditar a los diputados, a los legisladores, y un poco diciendo la política está manchada, pero esto de acá, el Poder Judicial es impoluto, algo que ahorita se está moviendo. Vamos a escuchar. No se sabía nada, ni siquiera los nombres de los ministros. Se sabía más del Poder Legislativo, que incluso la oligarquía quiso desprestigiar por completo a los legisladores. Había una campaña en los medios para desacreditar al poder público. Los integrantes del Poder Ejecutivo lo mismo. Sin embargo, el Poder Judicial era intocable.
No se podía tocar al intocable Poder Judicial. No se sabía nada. Era como el castillo de la pureza. Y hacían y deshacían. Y ahora, pues, está quedando al descubierto que es un poder al servicio de la corrupción. Para decirlo con mucha claridad, donde con influencias y con dinero se consigue todo. Hay desde luego excepciones, ¿no? Pero son eso, excepciones. La regla es de que se protege a los que tienen para comprar la inocencia. Pues sí, el Poder Judicial tiene una colección de ejemplos que nos dejan muy claro que está en favor de los machuchones. O sea, a ver, lo de Jugos del Valle, le regresaron una millonada de impuestos a tal grado que, bueno, a través de Diego Fernández Ceballos, por supuesto, porque él arreglaba todo. Nada más se echaba un buen puro, un buen vino en una mesa y decía, yo tengo las agarraderas suficientes y, bueno, ahí hacía y deshacía en la Corte. Pero en este sexenio, pues hay que recordar lo que se ha hecho. Le pusieron freno de mano a la distribución de libros de texto en 2 entidades, pero también hay otras decisiones en contra del pueblo de México y de la 4T, ¿no? Estamos viendo cómo pues también archivaron un tema espinoso de impuestos, una serie de decisiones que nos dejan muy en claro que estos ministros y ministras siguen operando no en favor de la justicia, ¿no? Exacto, lo recupera muy bien el presidente, que es lo que ha quedado al descubierto ya en medio de todo este debate de lo que ha sido el comportamiento de este Poder Judicial y que pues son parte de las consideraciones que ahora se tendrán para hablar o no hablar, impulsar o no impulsar este plan C que promueve una reforma judicial. ¿Cómo se les ocurre ir a refugiarse al Poder Judicial, a conseguir amparos en contra de las obras públicas? ¿En qué les perjudican las obras públicas? En nada, nada más por su conservadurismo. Imagínense plantear que no se repartan los libros de texto y luego ir a dirimir en el Poder Judicial lo de el apoyo a las empresas en contra de la Comisión Federal de Electricidad para que los usuarios, los consumidores, paguen tarifas excesivas, como en España. ¿Eso es lo que defiende el Poder Judicial? ¿O que no paguen impuestos los grandes contribuyentes? ¿A dónde va así el Poder Judicial? ¿Qué no se dan cuenta? Y luego dicen, si nos quitan el dinero para que sigamos ganando 700,000 pesos mensuales, dicen los ministros, no va a haber justicia. No vamos a poder impartir justicia. Y yo les pregunto, ¿creen sinceramente que ellos imparten justicia? Sí, güey. Y en el terreno electoral le preguntaron
al presidente López Obrador sobre algunos que ya pidieron licencia, algunos otros renunciaron, y qué va a pasar con ellos. Dice el presidente López Obrador que el lunes dará a conocer los nombres, ¿no?, de quienes sustituyen. Por ejemplo, hay una licencia que solicitó el subsecretario Hugo López-Gatell. En el caso de Rocío Nale, secretaria de Energía, ya también mandó una carta de agradecimiento, pero no se sabe exactamente cuándo deja la secretaría. Entonces, en este tipo de casos, hay pues formalidades, ya ¿no? Tiene que haber cierto... En el caso también, por ejemplo, de Ricardo Sheffield, dice, mandó carta de agradecimiento, pero no de renuncia. Entonces, yo creo que todo esto se tiene que acomodar, a tal grado que ya el lunes el presidente dice, voy a dar a conocer nombramientos de quienes se van a quedar ya para este tramo final, ¿no? Sí, pero bueno, por lo pronto vamos a ver estos adelantitos. Quién se queda y quién se va es lo que va a dar a conocer el lunes. Conozco de algunos casos, el de Hugo López-Gatell, el de Ricardo Sheffield, que no me ha entregado todavía la renuncia, me entregó una carta de agradecimiento. Rocío, que todavía no me ha entregado. Javier May ya se fue, Javier May, que estaba en el Tren Maya. Ariana no creo que se vaya. No. Y qué bueno que no se va porque nos ayuda mucho. Ernesto Prieto, Rabín. Sí, el lunes ya voy a dar a conocer los nombres y ya voy a empezar a nombrar sustitutos. Bueno, hay los que ya se sabe que sí se van a quedar, por eso hasta se sorprende el presidente cuando le preguntan de Ariadna Montiel, ¿no? Porque ya se había establecido que ella se quedaba al frente de la Secretaría del Bienestar, también Rosa Isela Rodríguez al frente de la Secretaría de Seguridad y Zoé Robledo. Así es. Que me faltaba, Zoé Robledo al frente del IMSS. Como director del IMSS. Y bueno, pues yo no sé si algunos estén todavía a tiempo de decir siempre sí me quedo, siempre no, porque... ¿Tú crees? Pues... ¿Sorpresa? Sí, puede ser, ¿no? Alguno que diga, pues yo creo que no voy muy bien en las preferencias y que siempre sí quiera quedarse. Lo ha dicho el presidente, ¿no? Tienen las puertas abiertas y en todo caso, pues sí, es momento de definiciones, estamos ya transitando. Incluso Morena ya dio a conocer ayer, ¿no?, quiénes iban a participar en las encuestas, ciertos perfiles en las entidades. Así que, bueno, estamos en estos tiempos en los cuales... ya algunos dicen, estoy pensando hacia el otro sexenio. Algunos otros, como Zoé Robledo, dicen, pues hay que terminar bien la administración. Y el presidente López Obrador lo que ha requerido, públicamente lo ha dicho, mucho compromiso, mucha pasión, mucho amor al pueblo y sobre todo este ánimo de no dejar nada tirado, nada de asuntos que se tengan que resolver más adelante, nada de eso. Nosotros cerramos la cortina, pero bien, lo que no ha sucedido en otros tiempos, porque generalmente lo que pasa es que los presidentes dejan un tiradero y es la lógica de ya que lo resuelva el que viene, ¿no? Sí, porque el gabinete y todo se empieza a desbaratar, ¿no? Ahora pues tenemos por lo menos algunos muy sólidos pilares ahí que seguirán hasta terminar esta administración. Y a propósito del Poder Judicial y de uno de los asuntos que ahorita está en su ventanilla, que son estas dos acciones de inconstitucionalidad del Estado de Coahuila y del Estado de Chihuahua para frenar los libros de texto. Tenemos un caso, nos buscaron desde Aguascalientes, un maestro jubilado, Juan José González, para informar, denunciar lo que está pasando en su estado, donde a pesar de que ahí no hay todo este asunto legal, ni acciones de inconstitucionalidad, ni nada que debiera frenar la distribución de los libros y aplicación de los libros de texto, su uso, sí está sucediendo. Vamos a ver qué es lo que nos contó. A un mes de haber arrancado el ciclo escolar 2023-2024, el estado de Aguascalientes continúa sin entregar los libros de texto gratuitos en las escuelas.
Esto principalmente a una serie de impedimentos por parte del gobierno estatal, organizaciones civiles, clero y autoridades educativas por asuntos jurídicos, políticos y económicos. A pesar de que la titular de la Secretaría de Educación Pública, Leticia Ramírez, enfatizada en el caso de Aguascalientes, como en el de Yucatán, Guanajuato y Querétaro, la decisión de distribuir los libros de texto gratuitos dependería del gobierno como del personal docente, la gobernadora del estado se pronunció en contra del material educativo, después de que organizaciones civiles mostraran su rechazo. Que los libros de texto gratuito no serán distribuidos en tanto las autoridades competentes se pronuncien ante los distintos juicios de amparo que ciudadanos y organizaciones no gubernamentales han promovido. Ante la inconformidad de la nueva escuela mexicana, 6 organizaciones civiles de Aguascalientes interpusieron amparos en contra de la distribución de los textos, de los cuales solo se le dio prevención en el Juzgado Quinto de Aguascalientes. Debido a los amparos, la distribución de los libros se frenó por parte del Instituto de Educación de Aguascalientes por órdenes del Estado a expensas de una resolución de los amparos promovidos, la cual llegó el día miércoles 30 de agosto a las 12:45 horas, 3 días después del inicio de clases. El lunes 28, tuvimos una reunión con la titular del Instituto de Aguascalientes, Lorena Martínez. Ella admite que ya estaban en los almacenes cercanos a los municipios donde se debe de repartir, o sea, la logística ya estaba dada, pero que existían 6 amparos por diversas asociaciones civiles en donde así, textualmente ella decía que estaban esperando por instrucciones de la gobernadora a que se resolvieran estos amparos. Desde la materia jurídica, los amparos interpuestos en Aguascalientes no impiden la distribución a nivel estatal, como fue en los casos de Chihuahua y Coahuila, sino solamente aplica para el gremio que se ampara, como establece el artículo 73 de la Ley de Amparo de la República Mexicana. Sin embargo, las prohibiciones al material educativo han estado acompañadas de amenazas del Instituto de Educación de Aguascalientes, al establecer que el uso de los libros o cualquier material de la nueva escuela mexicana implica sanciones administrativas o incluso penales hacia el personal docente. El área jurídica del Instituto de Educación emite un oficio hacia todo el personal docente e inclusive al administrativo, en donde literalmente está amenazando a cualquier persona de educación que haga uso tanto de los libros como de los materiales de esta nueva escuela mexicana. Y de hecho les está diciendo que aquella persona que utilice los libros de texto o también la metodología serán sancionados tanto administrativa como penalmente. Las consecuencias en el Estado se están viendo afectadas debido a la postura partidista que el gobierno estatal ha tomado en contra de los libros de texto. Esto ha dejado a los docentes a expensas de 2 alternativas propuestas por el gobierno de Aguascalientes. La primera opción es hacer uso de la plataforma Pasos Gigantes proporcionada por el gobierno del Estado, la cual ha entorpecido el proceso de aprendizaje en detrimento de los estudiantes. Y en esa plataforma están textos en donde no tienen ni pies ni cabeza, en donde no se da una introducción, donde no se ha capacitado a los maestros para la utilización de esa plataforma ni de los materiales, pero además es una plataforma que está en medios digitales en los cuales la inmensa mayoría de los centros escolares, de los salones y sobre todo de las áreas rurales, las escuelas rurales, no se cuenta ni con el internet ni con los medios para llevarlo a cabo. La segunda opción involucra la adquisición de guías en estudio de la editorial Santillana, las cuales tienen un costo de 300 a 600 pesos. Este es el panorama educativo en Aguascalientes, donde los libros de texto cayeron rehenes de la politiquería partidista. Santiago León, Mañanera 360. Este es el claro ejemplo de cómo puedes boicotear una política pública sin hacer mucho ruido, porque la gobernadora no fue a la corte. Eso sí, salió de la mano, y eso es escandaloso, salió de la mano con un jerarca a decir los textos de la SEP son venenosos, tienen el virus del comunismo y todo esto. Pero este es el ejemplo de cómo se puede boicotear una política pública
dándole la espalda a la gente. En su momento, algunos gobernadores y gobernadoras de oposición dijeron, no podemos hacer nada porque hay amparos, pero los amparos siempre son en beneficio de un grupo, no aplican para todos. Y también algunos otros gobernadores, como Enrique Alfaro, decían, es que no podemos distribuir en Jalisco porque hay una controversia en la Corte, pero solo de Chihuahua y de Coahuila. Ya después le explicaron al propio gobernador, que es el mismo escenario de esta gobernadora, que solo era para una entidad, no para todos, y que si él quería, sí se podían distribuir. Y finalmente Alfaro dijo, en Jalisco sí van, ¿no? Sí, pero nada de esto importa porque finalmente por lo bajo se opera de esta manera y además vemos ahí también involucrado todo el asunto pues de los negocios, ¿no? Porque al final también están las editoriales ahí privadas, pues que están saliendo beneficiadas de todo este tema de frenar los libros de texto del Estado que son gratuitos.